Bueno, bien, entonces este es FreeCAD, la versión 0.18, yo estoy usando Windows. Y lo que les decía es que acá está el árbol, el tree del modelo con todas las operaciones que se le fueron haciendo. Entonces tenemos distintos componentes, esto no es solo la pieza, sino que yo ya hice este ensamblado, y los componentes los podemos seleccionar y con la barra espaciadora desaparecen de la visión, por lo menos, de la vista. Y podemos con el botón del medio, la ruedita, y el botón de derecho o el izquierdo, accedemos a la rotación esta, entonces podemos ver todas las vistas. La rueda del medio nos sirve para mover, y si la rodamos, sirve para hacer zoom. ¿Está? Entonces, bueno, esta es la pieza que tiene distintos componentes o features, y si vemos, yo les quiero mostrar lo que está debajo del componente principal del cuerpo, que es el sketch o bosquejo. Bien, entonces a esto me refería con el bosquejo, que es en 2 dimensiones, y rige todo lo que es el cuerpo que está construido arriba de eso. Y tiene, si ven esto, entonces las dimensiones, vamos a hacer un segundito. Las dimensiones son estos números acá, son restricciones para esas dimensiones. Tienen estos bichitos rojos chiquititos, que son restricciones, estos de horizontalidad, verticalidad, simetría, restricciones de tipo, o sea, se pueden después poner coincidencias de puntos, tangente, esas son las restricciones. Y bueno, sobre eso estaba entonces construido el volumen. El volumen este depende de un sketch. Entonces, para que esto sea un poco más claro, esto es lo que se van a encontrar ustedes dentro de un rato, o sea, el FreeCAD recién abierto, y este es el selector de workbenches o módulos. Entonces ahora está en Start y no tiene muchas herramientas, pero si van a Part Design, que es el que vamos a usar, no Part, que está justo al lado, Part Design, ahí les carga todas las herramientas que precisan para hacer un sketch. En realidad, mentira, cuando apretan Sketch se va a otro workbench que es el Sketcher, pero apretan New Sketch, que es este acá, eligen un plano, y ya está, ahora estamos en Sketcher, eso es lo que dije recién. Y acá entonces tienen las herramientas para dibujar. Antes que nada, si están en la versión 0.18, por favor, hagan clic o sea, clic 2 veces en estas 2 opciones, porque tiene un problema que ya está resuelto en las nuevas versiones, pero que esta no, que si no esto no se los toma. Entonces estos 2, hagan clic, que son los que nos van a ayudar a automáticamente poner los constraints. ¿Tá? Entonces veamos la barra de herramientas, hay una parte acá que es de dibujo, entonces por ejemplo podemos usar esta para hacer unas líneas continuas, o sea, como que las va uniendo. Bueno, y acá, cuando ya les estoy mostrando algunas cosas para que ahora el ejercicio les resulte más fácil, ¿no? Cuando uno hace, o sea, se para por encima de un puntito, o un vértice, o un borde, se pone amarillo. Entonces, eso nos asegura que estamos parados en este punto. Con Escape me salgo de esta herramienta, y bueno, ahí me puso algunos constraints solo, en programa. Y tenemos esta es la línea en el plano que estamos trabajando, porque esto dijimos que es un dibujo plano, ¿no? Un bosquejo. La vertical y la horizontal. Y entonces para aplicar constraints, dijimos que esta era la parte de dibujo, esta es la parte de las restricciones. Tenemos las de dimensión, entonces por ejemplo si yo quiero parametrizar con una dimensión, acá 30, y listo, eso está. La vertical, hago clic, bueno, ahí están viendo, ¿no? Lo de amarillo, y cuando selecciono se pone este verde oscuro. Bueno, algunas, ¿no?
Y después algunas otras restricciones, por ejemplo la de simetría, de vuelta, se pone en amarillo, el puntito que quiero agarrar, se pone en verde cuando le hago clic, hay otro clic, y los quiero hacer simétricos respecto de este eje. Entonces este es el constraint de simetría, y ahí se queja el programa, dice, no, tenés restricciones redundantes. Bueno, pasa que esta automáticamente me la había puesto que era horizontal, y ahora con esto de la simetría ya quedó redundante, la selecciono, la apreté de delete, y entonces se borra y ahí sí se acomoda y se aplica, digamos, la restricción de simetría. Entonces así vamos poniendo las restricciones tal que, o sea, una buena práctica es que quede fully constrained, o sea, y aparece en verde, y lo van a ver en el ejercicio, para que esto esté completamente como cerrado, como todo las relaciones que totalmente parametrizan esta figura. Bien, entonces como dijimos, esto era el plano, ahí yo no hice fully constraint, pero puedo trabajar igual. Y ahora ahora el part design, cambió de Sketcher a part design el módulo solo. Tenemos las operaciones amarillas son aditivas, y estas azules sustractivas. Entonces sobre nuestro planito, vamos a hacer clic en ese bosquejo o sketch, y esta herramienta es de pad o extrusión que nos va a dar nuestro cuerpo. Entonces a eso me refería con que la forma de construir es hacer sketch y operaciones sobre eso, que después se van a poder editar con otros sketch y otras operaciones. Entonces le damos OK, ahí ya tenemos, o sea, bueno, uno elige lo que necesita, y acá ven que el pad depende ahora de su sketch. Y si nosotros modificamos el sketch, como depende, el pad se actualiza, ¿no? Bueno, entonces creo que esta es todo lo que les voy a contar de la herramienta en vivo, y después les preparé una ejercitación para que ustedes puedan hacer algo parecido. Pero antes de pasar a la ejercitación, les cuento un poquito más sobre el proceso. Pues después quedaba un poco colgado, entonces les cuento ahora. Igual no se preocupen, o sea, todo lo que conté no se lo tienen que acordar. En el ejercicio yo les muestro cómo hacer las distintas cosas para la pieza. Sí, hay un par de preguntas en el chat. Genial. No veo nada. ¿Me las contás? Te las leo. La primera que te hacían hace un tiempo era: ¿cuál es la diferencia entre part design y part? Bueno, tenemos que verlas, las muestro un poco así. Entonces, part design es esto de que yo hablo de sketch y feature editing, es un paradigma de diseño, y part es otro, que se llama CSG, Constructive Solid Geometry, que básicamente usa, ahora va a cargar en un cacho, pero usa primitivas, o sea, de sólidos como un cono, un prisma ya hechos, estos, y sobre eso hace operaciones booleanas, bueno, ahí hice clic, pero no sé. Ahí aparece. Hace operaciones booleanas como o sea, sumarlos o la intersección. Entonces es otro paradigma para hacer las cosas. Yo siempre usé part design y sí, es lo que se usa. Y después te hacían otra pregunta, pero ya la respondieron en el mismísimo chat. Bueno, genial. La comunidad impresionante. Bien. Vamos a hacer. Bien. Yo no voy a hablar. Bueno, entonces sobre la preparación y el slicer, estas son unas diapos y capturas que hizo un amigo, porque yo le digo que no tengo un slicer, no tengo una impresora, me encantaría. Son en el Cura, pero que es de Ultimaker, pero que es open source y además sirve para otras impresoras. Y muestra cosas que tenemos que tener en cuenta en esta parte del proceso. ¿Tá? ¿Cómo es que va a trabajar la máquina? La pieza va a tener estas partes, un contorno externo, que es lo que está marcado en rojo, y uno o más contornos internos,
O sea, en realidad uno pone la cantidad de contornos que quiera, creo que desde el externo puede alcanzar, pero esto es lo que le da rigidez a la pieza. Fíjense que lo naranja es el relleno, y lo único que hace es sostener las paredes y los contornos externos. Entonces, creo que esto resalta, en nuestra pieza teníamos un agujero, resalta la necesidad de ponerlo en el diseño, ¿no? Uno podría pensar que imprime el cuerpo principal, esto, y después hace un agujero y hace un roscado y pone un tornillo. Bueno, no va a tener dónde agarrarse, porque se imaginan que podría ser como roscar acá. Entonces, en nuestro diseño ponemos dónde va a estar ese agujero, lo que va a crear un contorno ahí, y entonces sí va a haber material donde roscar y hacer el agujero de verdad. Y además otra cosa importante, que el programa agrega soportes para las piezas, las partes de las piezas que quedan colgando. Entonces, o sea, ¿no? Como se va depositando en capas, si no hay algo abajo, no se puede depositar algo volando. Para eso el programa hace soportes, lo hace automáticamente. Bueno, entonces en este caso era este agujerito acá, que si no, bueno, acá no tenía soporte. Bueno, algunas de las cosas entonces que se ven acá es el alto de las capas, la ubicación esta, de cómo se va a poner la pieza, porque uno la podría poner de distintas caras, ahora vamos a ver, y otras especificaciones para la máquina, ¿no? También de cómo va a ser esta capa base, etcétera, distintas cosas. Algunas que me parecieron curiosas para mostrar es esto del alto de la capa. Acá, en esta misma orientación, son 3 capas distintas, 3 alturas de capa distintas, 0,3, 0,2 y 0,1. Y entonces, para este agujero, que es el que se ve afectado por estas capas, saben que acá está como medio cuadradón los bordes, porque está como construyendo los bordes del agujero con los lados de esas capas. Y con una resolución, la altura de capa, mejor dicho, de 0,2, queda un poquito más redondeado, y tarda un poquito más, mientras que si nos vamos a 0,1 sí queda súper redondeado, pero es casi el doble de tiempo. Entonces es un compromiso, o sea, el cura también, o sea, el slicer, mejor dicho, te calcula cuánto tiempo va a tardar la pieza aproximadamente y cuánto material vas a gastar, y vos vas a tomar estas decisiones de cómo se va a hacer la pieza. O sea, es un compromiso entre si vos querés mayor resolución en términos de la capa o menor tiempo, y qué te sirve. Y bueno, en este... Sí. Sí, una pregunta. ¿Por qué tenés que hacer 3 capas o 2 capas si no podés hacer directamente toda la superficie homogénea, digo, cerrada? Digo, ¿por qué trabajás con capas? ¿Así trabaja el programa? ¿Así trabaja la impresora? Sí, en realidad es una cuestión de material y de tiempo, o sea, no es otra cosa. Como que si no estás pasando por ahí infinitas veces, como que no rinde. Pero poder, creo que se puede. Ok. Y otra pregunta, por ahí la clave después. ¿Cuál es la definición mínima que podés lograr con la impresora 3D? Digo, vos ahí estás mostrando un molde para encajar una plaquita que es lo del INTAM, el preamplificador ese. Sí. ¿Cuán finito puede ser eso? Bueno, hay distintas formas de definir la resolución, pero o sea, va a depender el paso de los motores en X y Z, o sea, de ese movimiento, y de la boquilla, del diámetro del extrusor. Y acá, por ejemplo, mi amigo me hizo hasta 0,1 milímetro de altura de capa, por ejemplo, eso en el XZ, en el eje Z, pero después, también dependiendo de la máquina, va a ser la resolución fina, o sea, sí, no sé, diría 200 micrones. O sea, en realidad me dijo que esto era un poco como empujándolo en el Z. Sí. Bueno, pero por ejemplo, para ese agujero, si quisieras tener una definición que no dependa de la altura de las capas, porque es un agujero súper importante, podrías optar por esta orientación. Entonces ahí, esto de vuelta, lo del compromiso, o sea, esto como que no lleva un tiempo significativamente mayor. Perdón. Y entonces podés, si a vos te importa más este agujero, lo está haciendo directamente con el contorno en esta ubicación.
Entonces, bueno, esas son un poco de las cosas que se ven en esta etapa. Y nada, traía para mostrarles como que se puede imprimir esto volando, pero está poniendo todo ese material, que en estas piezas son súper chiquitas, pero bueno, es casi el doble de tiempo también, o bastante más tiempo, mejor dicho. Y un poco más de material. Que si fueran piezas más grandes, bueno, esto impacta significativamente, y hay que pensar desde el diseño, que no queden cosas volando, o algunas otras cuestiones, o esto de la resolución mínima, también ponerle, dejar, o sea, no vas a hacerlo al ras, tiene tienes que dejar un cierto juego, o los agujeros, no hacerlo si vos tenés un tornillo M2 de M2, sino un poquito más para que tenga ese espacio para roscar, si van a ir roscados. O sea, cuestiones que uno va pensando en cómo se va a fabricar. Bueno, esto en el momento del diseño. Si puedo agregar algo, también en Sí. general, esto cuando uno tiene piezas chiquititas con un amplificador Intan, la impresión no es algo carísimo, con lo que no cuesta mucho mandar a imprimir, jugársela con digamos, una resolución y ver qué pasa. Las consecuencias, digamos, económicas no son terribles. Sí, tal cual. Acá estábamos hablando de 5 gramos, que es un chiste en realidad. O sea, no sé si alguien viendo esto hace como partes más grandes, pero lo que yo hice era como que era muy pequeño realmente. De hecho, bueno, en el otro extremo, Marcos ya les va a poder contar las cosas de resolución que hizo para ese head stage. O sea, tuvo que incluso ir a otra forma de fabricación. O sea, creo que usó el otro tipo de impresión que son láser sobre una resina fotocurable, entonces va haciendo las capas de abajo para arriba, o sea, como con otra resolución, otra forma de fabricación para lograr otra terminación y mejor resolución. Sí, esta es una forma. Y bueno, entonces le decía que parte de la preparación era lo del STL y pasar por el slicer que saca G-code. Entonces G-code es lo que le dice a la máquina estas cosas que todos entienden claramente. Entonces hay comandos para calentar la cama de impresión, calentar el extrusor, mover lentamente la máquina, moverlo rápidamente, las distintas velocidades, el desplazamiento, las coordenadas, etc. Y cuando el extrusor va sacando material. Bueno, así que con todo eso, no, mentira, falta el postprocesamiento. Entonces sacamos una pieza así, no creo que sea el estándar del high-tech de hoy día de la impresión 3D, pero, o sea, con algo rápido, y a mí me súper sirvió, y yo esto fue lo que terminé usando, pero lijando esto. Entonces sale de la máquina y ahí va a haber que hacerle modificaciones, algunos decidirán pintarlo, sellarlo, hacer estos agujeros, ensamblarlo, etc. Entonces, incluso hay materiales que tienen su propia forma de hacer postprocesamiento para hacer la terminación. Bueno, y ahora sí, entonces, el ejercicio que yo les propongo es hacer un soporte un poco más sencillo. Tiene una parte A, que es la parte del soporte. Van a ver que son 2 operaciones, o sea, el sketch para hacer el cuerpo principal, y después otro sketch para hacer este agujero. Entonces, bueno, una operación aditiva, una sustractiva, eso es como que para que se den una idea del programa. Esta le agrega el agujero para hacer la fijación, por eso que hablamos de que tiene que estar en el diseño para que se imprima el contorno alrededor del agujero. Como desafío, esto no tiene como para sostenerlo en el setup, entonces si llegan hasta acá, pueden hacer un agujero acá al costado, vean de qué altura, de qué diámetro, para hacer un tornillo pasante, como para agarrar el soporte al setup. O en vez de eso pueden directamente hacer la parte C, pero esto tiene como más, tienen que instalar otros workbenches, y bueno, es un poco más involucrado esto, más que nada queda de tarea, me parece. Pero están bienvenidos a hacerlo. Esto es el ensamblado final. Entonces juntar estas partes que nos puede servir para fijarnos que ensamblen, para hacer un render y que quede bonito en un paper, o mostrarlo, etc.